Hola, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias porque nos volvemos a ver por aquí. De verdad me da mucho gusto y mucha alegría. Nos sentimos muy felices una vez más. Hoy te quiero que abras tu Biblia en Marcos 4:39. Y dice así: Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hoy te quiero contar una historia o una experiencia que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Tú sabes que su labor o su ministerio fue venir y predicar. Después de todos los días que vivió, pues esa era su misión, ¿verdad? Y en ese momento dice la Biblia que pues ya había tenido un largo día de trabajo predicando la palabra, y como todo ser humano uno se cansa después de que tú también vas al trabajo o haces alguna actividad, después de un largo día, después de varias horas de estar de pie o estar sentado en una oficina, pues obvio llegas a tu casa y tomas el descanso, ¿verdad? Para relajarte, para tomar una siestecita. Jesús así también le pasó. Después de un largo día de predicar, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, a la otra orilla, al otro pueblo, a la otra población, dice. Y tomaron el mar de Galilea en una barca. Si has leído la palabra de Dios, 4 de sus discípulos eran pescadores, gente que se dedicaba a la pesca, gente que constantemente estaba en el mar, constantemente estaba sobre las olas. Entonces, ese momento, Jesús se fue en la barca y se durmió. Y él se acomodó, se relajó, dijo: ahí van mis discípulos, ahí va Pedro, un gran pescador. Así que se confió y se subió. Así como a ti te pasa cuando uno va de viaje, ¿verdad? Y llevas chofer, ¿qué haces? También te subes al auto y te duermes. Y te relajas y dices: pues allá el conductor es el responsable y yo me acomodo y me duermo. Así nos pasa casi a todos. Así le pasó a Jesús. Dijo: ahí van mis discípulos, ellos que agarren el timón de la barca y yo me duermo. Jesús se levantó, se durmió. Él dijo: pues yo me acomodo, y se fue. Siguieron por ese mar, y si alguna vez has ido al mar o has visto a través de la televisión, pues no se ve nada. Pero también dice la Biblia que cayó la noche. ¿Te has imaginado cómo podría ser esa situación oscura, en la vil oscuridad y en el mar, sin ver hacia dónde iban? Pero claro que los pescadores sí tienen un camino a seguir y saben por dónde irse. Pero lo feo y lo más difícil fue que lo que no esperaban los discípulos es que empezara una tormenta. Imagínate, con lluvia, truenos y unos vientos tremendos, como un huracán se empezó a levantar, y esas olas tremendas que golpeaban la barca y el agua entraba, y todo ha de ser terrible vivir una experiencia así. Yo no la he vivido, no sé tú, pero ha de ser muy difícil. Claro que empiezas a temer por tu vida, y mayormente los discípulos también tuvieron miedo. Pero una gente como ellos, experimentada en ese hábito, en ese trabajo, también tuvieron miedo. ¿Cómo se habrán paniqueado? ¿Cómo se habrán puesto? Yo creo que ellos también tienen sus tácticas para sobrellevar esa tempestad, pero resulta que le dice que cada vez se hacía más fuerte los aires, los huracanes, las olas. Cada vez estaba más difícil la situación. Ya no podían saber qué hacer. La barca cada vez hundía más, cada vez le entraba más agua, cada vez le era más difícil controlar la situación. A veces así te pasa a ti, cuando estás pasando por un problema muy difícil, cuando te está agobiando una situación muy complicada, cuando no sabes cómo va a terminar ese problema, cuando no sabes qué va a ser de ti, cuando has construido una vida con alguna persona, cuando has construido un hogar, una familia, cuando has establecido algo, y resulta que de la noche a la mañana te llegan las malas noticias de que se va a acabar eso. Tal vez te llega la enfermedad y te va a devastar.
Tal vez te llega una tragedia, alguien sufrió un accidente y de repente se acabó o fue mutilado. No es algo difícil, hay tantas noticias, desgracias que llegan a nuestra vida inesperadamente. No, a veces no las esperas realmente. Hay tantas sorpresas en la vida que vamos a atravesar porque este camino es muy largo y a veces son tempestades. Te llueve sobre mojado una tras otra. Pero ¿sabías que Jesús creía en los discípulos que Él no sabía la situación? Se durmió aparentemente como piedra. Hay gente que se duerme muy profundamente y aunque tiemble no se levanta de la cama porque dormimos profundamente. Y ese Jesús aparentemente durmió profundamente, pero no. Él sí estaba al pendiente de lo que pasaba porque lo sabe todo. Él es Dios y Él sabía lo que estaba pasando. Pero Él quería saber qué iban a hacer sus discípulos. Él quería saber qué acciones iban a tomar. Imagínate, estando con Jesús, debían de acudir a Jesús o a Dios, pero no. Primero optaron por su humanidad y dijeron, no, pues no hay que molestarlo. Hay que hacer todo lo que podamos. Pero viendo que la situación no se calmaba, no tuvieron más remedio que ir a buscar a Jesús. Aquel hombre que hacía milagros, aquel hombre que era un gran maestro. Decían, pues tenemos que ir a pedir ayuda, auxilio, consejo. Tal vez ellos no esperaban lo que iba a hacer Jesús. Y le dijeron, ¿acaso no te das cuenta que perecemos, maestro? Lo fueron y lo despertaron. ¿Y no crees que Jesús se levantó todo temeroso, todo miedoso? Y, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Hoy la tempestad está tremenda. Ay, sí, vamos, ¿qué hacemos? No, Dios estaba al control de cada situación de la vida. Y dice que Él se levantó y reprendió al mar y le dio órdenes al mar que se calmara la tempestad. Y dice que de un momento a otro, de un minuto a otro así, ese mar embravecido, tremendo ciclón, huracán, feo, dice la Biblia que se calmó. Todo paz, toda tranquilidad, paz en medio de la tormenta. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, cuando tú tienes a Dios y confías en Él, cuando estás atravesando una gran dificultad, porque de verdad hay dificultades tan tremendas que no sabes qué hacer. Pero si confías en Dios y tienes esa fe puesta en Él, puedes tener paz en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de las malas noticias. Tenemos que descansar en Él y decir, Dios, yo vengo a ti, acudo a ti para que resuelvas mi problema. El control tú lo tienes. Eso es tener paz y descansar, aunque a veces no sea tan fácil, porque hay problemas que se alargan por días y hasta meses y años. Y dices, ¿qué va a ser de mi futuro? Te llega la incertidumbre porque no sabes cómo va a terminar esa situación, porque no sabes hacia dónde te va a llevar, qué cambios drásticos vas a tomar, porque no sabes cómo va a acabar. Pero hay que confiar en Dios. Él ya tiene el control de tu vida. Él ya sabe el futuro. Dice la Biblia que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él ya sabe de todo lo que tú vas a atravesar. Solo tienes que confiar en Él. Y aun cuando esté muy fuerte tus problemas, tus dificultades, todo lo que estés viviendo, confía. Y así como esta tempestad, Él la va a calmar. ¿Recuerdas la historia de cuando también el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Qué pasó con él? Dice que ya venían perseguidos por el faraón para matarlos, para acabarlos. Y ellos estaban frente al mar también. Ya no había camino, ya no había salida hacia dónde tenían que irse. Y también empezaron a temer por sus vidas. Y le dijeron, Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que muramos aquí? A pesar de que ya habían visto cómo Dios los había sacado, todas esas plagas que habían vivido, y aún así les faltaba fe. Pero ese mismo Dios poderoso, ¿qué hizo? Le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar, algo que ellos pensaban que ya no había salido. Pero Dios hace caminos donde tú piensas que no va a haber.
¿Y qué pasó? El mar se abrió en dos y abrió un camino. Lo que para el hombre y para la ciencia es imposible, para Dios nada hay imposible. Y abrió un camino donde pasó todo el pueblo de Israel y los libró de Faraón. Es ese Dios que hoy tenemos en nuestra vida. A donde tú piensas que ya es imposible, a donde tú piensas que el matrimonio es imposible que se restaure, a donde tú piensas que el hijo es imposible que vuelva a la sanidad, a donde tú piensas que la enfermedad no cederá. Ese mismo Dios de lo imposible hoy es real todavía, existe, y si lo tienes en tu vida, confía en Él. Él te sacará de todo problema, de toda dificultad, de toda tempestad que vivas, de todo lo imposible que digas, no hay salida, ya no hay remedio, no se puede hacer. Para Jesús nada hay imposible. Él puede cambiar tu tempestad. Él puede hacerlo, toda esa paz, cuando tú menos lo imagines, cuando tú menos pienses. Que esta reflexión haya sido de bendición a tu vida y haya sido una buena enseñanza también para ti. Confía en Él. Él te espera con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.